todos, mi nombre es Jensi Castillo de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, en esta oportunidad con la materia Software para Ingeniería. Vamos a explicar en este video el desarrollo de unos programas a nivel de código y a nivel de usuario. Entonces, estos programas están hechos en MATLAB Scilab. MATLAB lo podemos encontrar en cada una de las sedes de la UNAD. No tenemos licencia de software libre de MATLAB, pero sí de Scilab, que maneja lo mismo. En este caso tengo Scilab 6.0 para computadores de 64 bits. Esta es la consola Scilab. Vamos a abrir el primer programa, que es un divisor de tensión. Y esta es la parte donde podemos programar y acá ver la ejecución del programa. Divisor de voltaje. Tenemos que tener claro que un divisor de voltaje se compone de un voltaje de entrada al circuito, dos resistencias y un voltaje de salida. Lo que vamos a calcular es ese voltaje de salida. Programa que calcula la caída de tensión en un sistema divisor de tensión. Este es un mensaje utilizando DISP que va a ver el usuario. Input sirve para pedirle un dato al usuario, obligando al programa o dándole la instrucción al programa a que espere hasta que el usuario digite un valor, que son los valores que necesitamos: voltaje de entrada, R1, R2. Esta es la fórmula que vamos a manejar, que es la fórmula de un divisor de voltaje o divisor de tensión. Con DISP mostramos un mensaje y mostramos el resultado. El segundo programa es un divisor de corriente. Vamos a buscar el divisor de corriente. Listo. Es muy similar en el sentido de que primero presenta el programa que calcula corrientes en un sistema divisor de corriente, pero en este caso pues inicializa variables, ¿no? Porque vamos a manejar más variables. Pide datos utilizando input, pide voltaje, resistencia 1 y resistencia 2, porque un divisor de corriente hay que saber que también se compone de un voltaje y dos resistencias. Para el desarrollo de un divisor de voltaje y saber la corriente que trabaja en cada resistencia, tenemos que calcular la resistencia total. Se está manejando con esta fórmula, de esta manera. La corriente total por medio de ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y con esta fórmula hallamos la corriente en R1 y en R2, que son las dos resistencias que estamos manejando. Mostramos un mensaje al usuario y mostramos el resultado. El tercer programa maneja capacitores. Y en este caso pues le puse capacitancias. También presenta el programa que muestra la capacitancia total de un circuito, serie y paralelo. Primero el usuario nos va a definir si el circuito es serie o es paralelo. Entonces vamos a hacer una opción como un menú utilizando el ciclo de if. Entonces acá vamos a decirle al usuario: digite 1 si el circuito está en serie y 2 pues si el circuito está en paralelo. Inicializamos un contador y entramos al programa. Si la opción llega a ser 1, es decir, el circuito está en serie, pedimos el número total de las capacitancias. Pueden ser 5, 4, 3, las que quiera el usuario. E ingresamos a otro ciclo que sería el for. ¿For qué va a hacer? Va a ser un recorrido de 1 hasta el número final de capacitancias. Va a pedir el valor de cada capacitancia y va a calcular y va a sumar el valor de la capacitancia. En el caso de las que son del circuito en serie, se calculan cada capacitancia con 1 sobre pues el valor en faradios de la capacitancia. Se van sumando los resultados.
Si no, que sería el SIF. De lo contrario, si no, la configuración no es en serie sino en paralelo, entonces volvemos a hacer el procedimiento de la suma, pero en este caso ya no necesitamos que divida uno sobre cada capacitancia, sino que lo sume normal. Es como sumar resistencias en serie, pero acá es capacitancias en paralelo. Luego de que salimos del menú, ya haya sido serie, paralelo y calculamos, pues mostramos la capacitancia total al usuario. Acá tenemos cuidado porque podemos dañar el código. Y abrimos el último programa. El último programa. Ya. Que es un programa que muestra en varias unidades el voltaje, la resistencia y la corriente. También pide al usuario unos datos. En este caso pide que ingresen el valor de un voltaje en voltios. Y pues le muestra al usuario, usted ingresó tal valor en voltios. Acá de la misma manera, pero entonces pide la resistencia en ohmios. B de resistencia, A es voltaje. Luego comienza a hacer operaciones. Primero vamos a pasarlos a mega ohmios y de ahí vamos a seguir operando. Por eso lo dividimos en 10.000 cada variable. Y en este programa vamos a manejar vectores o arreglos. Por eso estos corchetes. Ahí estamos creando, inicializando cada vector o arreglo. Manejamos un for. ¿El for para qué es? Porque como no solo vamos a hacer una conversión, sino 5 tipos de conversiones a milivoltios, nanovoltios, microvoltios, kilovoltios, megavoltios. Entonces, pues para eso resumimos en un ciclo la operación. Va aumentando de a 100 la operación. Y todos esos valores que va calculando los va guardando en el arreglo que estamos manejando o vector. Vectores o arreglos, porque son varios: voltaje, resistencia y corriente. Entonces, como les dije, ya van guardando los valores. Entonces, cuando salimos del programa, solo eliminamos uno, que sería el inicial que nos dio el usuario, manejando este tipo de código, llamando en este caso pues se manejan filas y columnas, ¿no? Porque son como matrices. Entonces se llama a la indicada, a la que queremos borrar, y la dejamos en blanco. Y mostramos los valores de las variables. Listo. Listo, ejecutemos los programas. En esta parte pues ya vamos a ver a nivel de usuario. Vamos a evidenciar el funcionamiento de cada programa. Solicita ingresar el valor del voltaje en unidades de voltios. Pusimos a ejecutar el último programa que se explicó, que es el de los arreglos, ¿no? El de los arreglos, que él calcula en varias unidades el voltaje y la resistencia de la corriente. Ahí lo dice el mismo programa. Entonces pongamos un voltaje de 10. Usted ingresó 10 voltios. En unidades de voltios 10. Ingrese ahora el valor de la resistencia en unidades de ohmios. Por ejemplo, el programa nos arroja los siguientes resultados. Usted ingresó en unidades de ohmios 4. Las unidades de voltaje en nanovoltios, microvoltios, milivoltios, kilovoltios y megavoltios son las siguientes. Nos muestra la matriz del cálculo que se hizo. Ahora, las unidades de resistencia, de esa resistencia que nos dieron, que es 4, en nanoohmios, microohmios, miliohmios, kiloohmios y megaohmios, es esta. Y las unidades de corriente son estas. La corriente se calculó a partir del voltaje y la resistencia por medio de ley de Ohm. Segundo programa, vamos a ejecutar el divisor de tensión.
Acá nos pide, ingresa el voltaje de entrada en unidades de voltios. Programa que calcula la caída de tensión en un sistema divisor de tensión. Ejemplo, vamos a poner 8. Ya. Nos pide el valor de la resistencia en unidades de ohmios. Por ejemplo, 3. Y el valor de la resistencia 2, por ejemplo, 4. Dice que el voltaje de salida del circuito divisor de voltaje en unidades de voltios es 4.57. Lo calculó como nosotros le indicamos en el programa. Ahora, divisor de corriente. Ingresa el voltaje de entrada en unidades de voltios. Por ejemplo, 5 voltios. Ahora ingresa el valor de la resistencia en unidades de ohmios. Pongamos 2. Y ahora el valor de la resistencia 2 en unidades de ohmios. Pongamos 3. Es un ejemplo. La corriente de la resistencia 2 en unidades de amperios es 1.66, calculado como le indicamos en el programa. Y por último, el programa de las capacitancias. Programa que muestra la capacitancia total de un circuito serie y paralelo. Digite 1 si el circuito está en serie y 2 si el circuito está en paralelo. Cualquier opción podemos elegir. En este caso 2. Ingrese la cantidad de capacitancias, entonces digamos que el circuito se compone de 3 capacitancias para que nos pida 3 valores en faradios. Entonces dice ingrese el valor de la capacitancia en faradio, ahí daríamos una. Entonces, por ejemplo, 4. Ingresa el valor de la capacitancia en faradios, la segunda capacitancia, 3. E ingresa el valor de la capacitancia en faradios, sería la tercera y última. Listo. ¿Qué hizo? En paralelo, calculó la capacitancia total en faradios, que fue 9, como le indicamos en el programa. Listo, esta es toda la explicación a nivel de código, a nivel de usuario, manejando Scilab, que es igual que MATLAB, las estructuras, variables y condicionales que manejamos. Muchas gracias.